y es uno de los temas donde más se califica el manejo y la toma de decisiones del médico interno de pregrado y pues el profesional de la salud. Para poder hablar de este tema es muy importante mencionar que existen ciertas definiciones, unas un poco más aterrizadas que otras, pero cuando escuchamos la palabra sufrimiento fetal, de ley ya sabemos o debemos de tomar en cuenta que es un término que se emplea para identificar que hay una emergencia obstétrica. Entonces, en las múltiples definiciones, pues a mí la que más me gustó, bueno, en la homeostasis fetal por alteración en el intercambio metabólico entre la madre y el feto, produciendo una deficiencia en la nutrición fetal. Es decir, estamos hablando de un estado metabólico en el cual el feto no consigue esta correcta nutrición, principalmente de oxigenación, ya que hay una disminución en el intercambio gaseoso materno-fetal. Y con ello, pues claramente la disminución de oxígeno, la retención de CO2 y esto claramente lleva a complicaciones mayores si no se tratan a tiempo o no se compensa. Bien. También por otro lado tenemos un término que es la asfixia neonatal. Según la GPC, la asfixia neonatal, para ser asfixia neonatal se deben de cumplir ciertas condiciones. La primera y la principal es una acidosis metabólica con un pH ya menor a 7. Claramente esto se va a medir en sangre de cordón umbilical. También una puntuación en Apgar menor a 3 puntos en los primeros 5 minutos de nacimiento. Y alteraciones neurológicas y o falla orgánica múltiple. Básicamente se habla de que la asfixia neonatal es un tipo de sufrimiento fetal agudo, pero ya complicado. Es decir, no se logró compensar, no se trató precozmente y entonces ya tiene complicaciones que de alguna forma pueden llegar a ser irreversibles. Entonces, la asfixia neonatal no debe de confundirse con el sufrimiento fetal como tal, en el sentido de que un sufrimiento fetal puede o no ser compensada, puede o no tratarse, y la asfixia neonatal es cuando ya hay alteraciones, ya hay complicaciones. Y bueno, la epidemiología nos dice que de un 100% de hipoxia, que bueno, la mayoría de eventos son en hipoxia, se presentan en la etapa fetal, el 5% ocurren en el inicio de trabajo de parto, el 85% durante el parto y el 10% resultante durante el periodo neonatal. Es importante mencionar otras definiciones como la hipoxemia, la hipoxia y también considerar el pH fetal. Sabemos que la hipoxemia, como su nombre lo dice, es disminución de sangre, perdón, de oxígeno en sangre, ¿ok? Sangre fetal. Cuando hablamos de hipoxia, es las células que ya no reciben oxígeno. Es decir, en la hipoxemia aún existe una perfusión de oxigenación, pero es deficiente, pero al menos ayuda. En una hipoxia ya no hay, o la oxigenación es tan baja que entonces hay una alteración del metabolismo y por ende una adaptación. Y el pH pues es de 7.25, 7.35 en el feto. Hay que tomarlo en cuenta porque no es así como en la sangre venosa materna. Bien, en cuanto a las causas, en realidad encontré muchísimas, hay bastantes, y el problema es que existen causas exclusivas de sufrimiento fetal crónico, de sufrimiento fetal agudo y causas que se pueden acoplar en los dos. Entonces, de manera general, se caracterizan por 4 tipos: las causas maternas, placentarias, funiculares y mixtas, hablando de sufrimiento fetal más que nada agudo. De tal forma que en las maternas podemos encontrar, por ejemplo, la hipotensión, la hipovolemia, el manejo por aporte de oxigenación, es decir, todo lo que conlleve a una disminución de la perfusión en cuanto a algún tratamiento o alguna enfermedad vascular, pues también esto puede influenciar una deficiencia de oxigenación. Y pues aquí tenemos algunos ejemplos como la compresión aortocava, el bloqueo simpático, la hipertensión inducida en el embarazo, que ahorita vamos a ver más adelante. De placentarias, pues tenemos la hipertonía uterina, también la insuficiencia placentaria uterina, y pues también por hiperestimulaciones o también ocupar los oxitotóxicos, que es, por ejemplo, la oxitocina para inducción del parto, entre otras cosas, ¿no? Los funiculares, pues claramente hablamos de ellos cuando decimos que son relacionados a el cordón umbilical. Entonces, pues tenemos la compresión, ya sea por circular de cordón, por algún tipo de desprendimiento, desprendimiento de cordón
prematuro, vasoconstricciones y mixtas, se habla de los anteriormente mencionados o también procesos iatrogénicos, es decir, donde se administran ciertas sustancias que puedan complicar este cuadro o simplemente crear efectos vasculares, los cuales conlleve a una disminución de la perfusión de la oxigenación. Ahora bien, hablando ya de factores de riesgo de la asfixia fetal, que lo habíamos comentado anteriormente, pues si lo notan aquí, algunas son similares, o sea, se comparten con lo que es el sufrimiento fetal y otras ya son más específicas. Entonces, de alguna forma, esto se divide en uteroplacentarios, en maternos, en obstétricos, en fetales. Y pues aquí lo que cabe recalcar, o bueno, es mencionar importante, es que son complicaciones que realmente los obstetras ven mucho en cuanto a, por ejemplo, las hemorragias, hablando de los maternos, y que ya hemos visto anteriormente. Las anemias que se han ido complicando durante el embarazo y que tal vez no fueron correctamente diagnosticadas, o sí se diagnosticaron, pero fueron maltratadas. También las alteraciones fetales, que es algunas que ya les mencioné anteriormente, así como, por ejemplo, en el bajo peso del feto, del producto, también en las macrosomías también puede existir esto por compresión de ciertos tejidos, y bueno, ahorita vamos a ver más adelante esto. Ahora bien, como les mencionaba anteriormente, por ejemplo, hablando de los funiculares, tenemos este ejemplo que es el de cordón, circular de cordón, donde normalmente se caracteriza o se refiere porque el cordón va a enredarse en el cuello del producto, del feto. El problema con esto es que el cordón tiene una fuerza un poco grande que como tal pasan dos cosas. Se obstruye la vascularización del cordón en sí y puede obstruir la carótida del producto. Entonces hay una doble obstrucción, lo que conlleva a una hipoperfusión o disminución de la oxigenación, lo cual claramente va a alterar estos procesos. También tenemos el prolapso de cordón umbilical, que bueno, básicamente se define como una posición anormal en la cual el cordón por delante, aquí pueden ver la imagen, va a salir, va a protruir, pero por parte delantera de la presentación fetal, de manera que el feto comprime el cordón durante el trabajo de parto y pues también provoca esta obstrucción, una hipoxia fetal. Y en cuanto a otro tipo de presentaciones, por ejemplo, igual del cordón umbilical, podemos hablar del procúbito. El procúbito es casi igual como el prolapso del cordón umbilical en relación a que el cordón umbilical se aproxima primero, pero el problema aquí es que el cordón no sale, o sea, se queda aquí atrapado. Entonces, entre la presión occipital o frontal del feto, pues también está presionándolo, pero el personal de la salud no puede tener tanto control con este cordón porque no está afuera, sino se queda adentro. Entonces, bueno, ya vamos a la clasificación rápidamente y hablamos que el sufrimiento fetal se define en agudo y crónico. Y el agudo se caracteriza, bueno, como nosotros sabemos, es por tiempo, ¿no? El agudo básicamente es cuando existen alteraciones durante el trabajo de parto, principalmente, y que responden a etiología múltiple fetal. Ya habíamos hablado, ¿no? De tipo fetal, materna o de anexos. Y cuando hablamos del sufrimiento fetal crónico, pues estamos hablando de que se puede establecer desde el principio del embarazo o al segundo o tercer trimestre del embarazo y es dependiente de una patología principalmente sistémica de la madre o de los anexos. Entonces se considera al sufrimiento fetal crónico como un sufrimiento compensado por excelencia, es decir, no así se puede compensar siempre, pero normalmente se compensa lo que el sufrimiento fetal agudo no. O sea, también se llega a compensar, pero con menor incidencia. Ahorita vamos a ver por qué. Bien, entrando a la fisiopatología, es importante mencionar que se divide en tres componentes, que como ya hablamos mucho es la sangre fetal. El segundo es la alteración metabólica, claramente por el resultantes de la primera, ¿no? Por las composiciones de la sangre. Y tercer punto, que también es muy importante, es la reacción que va a adquirir el feto, el organismo fetal, para que se llegue a compensar o adaptar a este tipo de hipoxemia. Bien, ahora, para poder hablar de esto es importante entender estos esquemitas. El problema de que hay una disminución de oxigenación es que va a aumentar los hidrogeniones y esto a su vez va a aumentar las concentraciones de CO2. Y pues claramente con unas cifras de disminución
y aumento en cuanto a los respectivos anteriormente mencionados, pues va a existir una acidosis metabólica, claramente esto en el feto. Ahora bien, el problema acá es que como aumenta mucho el CO2, claramente pues con ello también aumenta la presión parcial de CO2, ¿no? Y esto a su vez en la madre puede existir una disminución de hidrogeniones, pero también una disminución del pH. Entonces puede existir una acidosis mixta, de tal manera que la acidosis metabólica es propiamente del feto y la acidosis respiratoria puede ser tanto en el feto como en la madre, pero pues en la madre principalmente. Bien, entendiendo estos pasos, pues vamos a hablar de qué es lo que pasa con el metabolismo. Llega a existir una hipoxia, hay una insuficiencia de oxígeno y sabemos que cuando disminuye el oxígeno, pues claramente el metabolismo se tiene que adaptar. Obviamente, pues como todos estamos relacionados a procesos energéticos, hablamos de una glucólisis aeróbica, que es normal, ¿no? Llega la hipoxia y dice, ¿sabe qué? Pues te vas a tener que adaptar a esta hipoxia. Entonces llega a presentarse la glucólisis aeróbica, perdón, anaeróbica. Lo curioso acá es dos cosas. Una, la glucólisis anaeróbica aporta una 16ª parte de lo que la glucólisis aeróbica da en cuanto a energía. Y podemos decir, bueno, obviamente no es lo que estamos buscando, pero es considerablemente, pues funcional. El problema con ello es que la glucólisis anaeróbica trae consigo también otros catabolitos, otros metabolitos y otros productos, como es el ácido láctico, como es el ácido pirúvico o en el piruvato. Esto conlleva a una alteración del pH. Entonces, hipoxia, glucólisis anaerobia, disminución energética y con ello acidosis metabólica. También porque hay un consumo de las sustancias amortiguadoras y con ello existe ya un problema citológico. De tal manera que quien llega a verse afectado, además del sistema nervioso central, pues es también el sistema cardiovascular, más específicamente el miocardio. Entonces, se acepta que una elevación de ácido láctico y piruvato, pues son características específicas de sufrimiento fetal. Nuevamente hablamos de la sangre. Si la sangre materna tiene alteraciones, pues claramente esto va a llevar a una baja saturación de oxigenación, el pH disminuye, la glucosa disminuye, con elevación del CO2, la urea, la creatinina, el ácido láctico y el pirúvico. Bien, como yo les mencionaba, la capacidad o esa característica que va a tener el feto para poder equilibrar o compensarse, pues claramente depende de sistemas tanto enzimáticos como metabólicos y claramente la perfusión de la oxigenación, así como la glucólisis que pues desgraciadamente, ¿no? La glucólisis en el feto es muchísimo más rápida que en el adulto. O sea, claramente se entiende por la producción y la angiogénesis y el desarrollo de los tejidos, pero obviamente si hay poca oxigenación, quien se ve más afectado, pues siempre va a ser el feto. Ahora bien, hablamos de un recién nacido, es decir, ya es neonato, ¿no? Ya es un neonato y cuando llegan a ver estas alteraciones citometabólicas, vamos a encontrar tres principalmente, y que es la congestión vascular, las lesiones necróticas de la pared vascular y la hemorragia cerebral, que ahorita también lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero básicamente se relaciona porque, pues claro, estos son los tejidos vitales y son los que menos se deben de dañar por adaptaciones que ahorita vamos a ver. Ahora, va a existir esta hipoxia. Va a existir una producción de estímulo por el sistema simpático. ¿Y qué va a pasar acá? Principalmente va a existir una frecuencia cardíaca fetal aumentada. Claramente, pues tratar de compensar esa oxigenación que está disminuyendo, ¿no? Se aumenta la frecuencia cardíaca, con esto una vasoconstricción periférica, ¿ok? De tal manera que obviamente hay una vasodilatación central, lo que significa que le vamos a dar sangre, o el feto le va a dar sangre a los órganos importantes, a los principales, a los vitales, como es el cerebro, el riñón, las suprarrenales, el miocardio y el pulmón. Bien, pero bueno, para poder checar todo este proceso del sufrimiento fetal, más específicamente el agudo, pues nosotros tenemos que estar monitoreando la frecuencia cardíaca fetal. Si existe taquicardia, si existe bradicardia, que ya todavía es un poco más complejo, si existen los DIPS tipo 1, tipo 2, tipo 3 o variables, ¿no? Que ya estamos hablando de
de procesos en donde hay desaceleraciones en estos ritmos, que ahorita lo vamos a hablar, la pérdida del meconio, ahorita también vamos a explicar por qué esto, y claramente una acidosis fetal, ¿no? Con el método de Sailing, que bueno, ya no se ocupa tanto, pero pues también funciona para medir las alteraciones acidobásicas. Ahora bien, en el diagnóstico pues tenemos las pruebas, ya saben, preparto, interparto, postparto. Nosotros nos vamos a ubicar principalmente en el Apgar, perfil biofísico, ultrasonido Doppler, la oximetría. Y bueno, en el diagnóstico de sufrimiento fetal agudo pareciera redundante, pareciera lógico, pero en realidad es muy importante. Y es que los signos de sospecha claramente es la presencia de meconio en el líquido amniótico, las alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal y las alteraciones del equilibrio ácido-base. En cuanto a los signos de certeza, pues ya nos quedó muy claro, ¿no? Que si tenemos un pH menor a 7.2, incluso menor a 7, según en la asfixia neonatal, pues ya tenemos una acidosis y claramente esto hay que checarlo. En el Doppler, nosotros vamos a checar el flujo, ¿ok? El flujo de las arterias. Aquí tenemos una imagen de la arteria uterina, pero pues también con el Doppler podemos evaluar el flujo de la arteria umbilical, el flujo de la arteria cerebral media. Esto claramente pues en el feto, porque no nada más vamos a poder medir con el Doppler los flujos de la madre, sino también del feto. El ductus venoso, la vena umbilical. Los signos clínicos para saber de este sufrimiento fetal agudo ya los mencionamos: alteraciones de frecuencia cardíaca, alteraciones ácido-base, emisión del meconio y pues si esto se complica, llega a existir la muerte fetal, depresión o tal vez nace, pero ya cuando es neonato, pues es su muerte, ¿no? Muerte neonatal. Bien, ¿por qué hay expulsión de meconio? Porque la expulsión de meconio se va a hacer de tres formas principales, que ahorita nos vamos a invocar más, vamos a hacer más énfasis en la segunda, pero la primera es la motilidad intestinal espontánea por estimulación o hiperestimulación de hormonas, la oxitocina, la norepinefrina en el momento del parto, pero también tenemos una estimulación que esa es la importante. Cuando existe una hipoxia, hay una estimulación directa en el intestino y esto a su vez crea contracciones, perdón, y de tal manera que existe una expulsión del meconio. Obviamente el meconio se va a combinar con el líquido amniótico y el líquido amniótico ya no va a tener las características que anteriormente ya habíamos mencionado. Ahora va a ser un líquido amniótico pues ya un poco espeso, oscuro, amarillento oscuro, a veces depende también de la cantidad de meconio si es verdoso, y bueno, también tenemos por la compresión folicular. Ahora bien, hablamos de las anomalías de la frecuencia cardíaca fetal y claramente nosotros vamos a decir, para conocer lo anómalo, perdón, pues tenemos que conocer lo normal. Y algunas literaturas nos dicen de 120 a 155, ya habíamos visto esto anteriormente. Esto es importante, la variabilidad. ¿Qué significa variabilidad? Que entre este y intervalo de frecuencia fetal cardíaca, nosotros vamos a tener estas variabilidades de aumentar o disminuir, pero si la variabilidad es inferior a 5, esto va a ser anómalo. Si va a ser superior a 25, esto va a ser anómalo. De tal manera que entre 5 y 25 va a ser lo correcto. La fluctuación de 3 a 5 ciclos por minuto, bueno, va a ser lo correcto también. Entonces, una taquicardia nos habla, ya saben, mayor a 160, una bradicardia menor a 115. Según su variabilidad, pues va a ser trazado silente o trazado saltatorio, que es lo que habíamos mencionado. Si es menor a 5, la variabilidad es un trazado silente. Y esto nos puede decir que el feto pues, puede estar en un proceso de asfixia, de sueño, de prematuridad, por efectos anestésicos. O sea, esto realmente es malo. Un trazado saltatorio pues también es malo, es una taquicardia. Y estamos hablando de una variabilidad mayor a 25 latidos por minuto. Y tenemos bueno, lo vamos a manejar más adelante. Ahora bien, para ya entender los dips, pues nosotros tenemos que saber qué es un dip, ¿no? Un dip es un desnivel que se encuentra entre la frecuencia cardíaca fetal y el punto más bajo. Mario, vas perfecto. No me gustaría interrumpirte, pero sí tengo que hacerlo porque el siguiente tema es cardiotocografía y ahí deben de puntualizar justamente lo que tú estás tocando. Sí, doctora. Entonces yo lo salto. Por favor, vas bien, pero definitivamente tenemos que darle espacio a tu compañero o tu compañera. Sí, doctora. Pues bueno, nada más mencionar que los DIPs nos van a decir
Este tipo de desaceleración, y ya no, nos dicen las mediciones, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Solamente considerar algo. El DIP tipo 1 es el correcto, se le dice benevolente, no es patológico, pero el DIP 2 y el DIP 3 sí. Ahorita vamos a mencionar esto. Entonces aquí tenemos un estudio en cuanto a la frecuencia cardíaca fetal del feto, y por debajo tenemos la frecuencia de las contracciones uterinas. Mario, todo eso es de cardiotocografía. Ok, entonces me lo salto. Sí, todo lo que es cardiotocografía, Sí. por favor. Eso Listo. también, eso ya lo puedes platicar. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, nada más mencionar en este esquemita, ustedes notan, este es un esquema normal de la circulación feto-materno. Bueno, en este caso es del feto a la placenta, ¿no? De tal manera que nosotros, este es un circuito correcto, un flujo correcto, en donde tenemos varios shunts o cortocircuitos claramente fisiológicos, por los cuales se van a ver pues combinadas ciertas circulaciones para poder irrigar a otros órganos, ¿no? Pero bueno, esto es lo normal. Llega esta hipoxemia o esta hipoxia, y entonces nosotros vamos a ver que en estos puntos seguidos, cortados, es la vasoconstricción. ¿Ok? La vasoconstricción, que normalmente va a ser periférica y que normalmente le va a dar más énfasis a una circulación o una preferencia a los órganos vitales que ya habíamos mencionado. De tal manera que conforme más hipoxemia haya o hipoxia, más vasoconstricción y más lesiones va a haber citometabólicas. Alteraciones, ya estamos en lo último y es muy importante mencionar esto. El pH de 7.3 es un pH en el parto, claramente del feto, ¿no? Esto es correcto, esto es bueno. Bueno, eso es normal. 7.25 es un pH que se puede presentar en el estado expulsivo. De 7.20 a 7.24 ya se considera un periodo preacidótico. De 7.19 es un periodo de acidez potencial, y de 7.1 o en la GPC, que nos dice de 7 para abajo, pues ya son secuelas neurológicas. Nuevamente mencionar esto, bueno, esto ya está, ya quedó, pero esto sí es importante. Si tenemos 5 puntos, menos de 5 puntos al aplicar el Apgar, en los primeros 10 a 20 minutos, ya sabemos que hay una falla multiorgánica. Pero en la asfixia neonatal nos dice la GPC que en los primeros 5 minutos menor a 3, pues también es lo mismo. La tabla de monitoreo de frecuencia cardíaca, pues esto lo vamos a ver más adelante. Y esto sí también es importante, que los obstetras ocupan muchísimo, bueno, yo lo vi en la GPC que hacían mucho énfasis en esto, una herramienta muy importante para los obstetras, que es los parámetros para medir el perfil biofísico, vida físico de los movimientos, ¿no? La física del feto, del producto. Entonces, pues básicamente de manera general, si tenemos un puntaje mayor de 8 o 10 puntos, entonces el feto está bien. Si tenemos un puntaje de 6 para abajo, el feto está mal. ¿Cómo se mide? Pues básicamente son 5 puntos, cada punto vale 2 puntos si es normal, y si es anormal, 0 puntos. Y entonces se mide movimientos respiratorios, movimientos corporales, el tono, la frecuencia cardíaca fetal, el líquido amniótico. Ahora vamos con el tratamiento, y es que en realidad se piensa que es un tanto complejo, pero no así si se trata de eliminar las causas que consideran o crean esta perfusión disminuida del tisular, ¿no? Del oxígeno. Y pues hasta donde claramente sea posible, checar las causas para que se evite el sufrimiento fetal. Entonces, muy importante colocar a la madre en decúbito lateral. Esto es una de las cosas más indicadas y de buena praxis, porque bueno, ahorita vamos a ver más adelante la anatomía, pues básicamente quita presión en la cava, y esto hace que nosotros posicionemos a la madre de manera lateral izquierda, no derecha. Con la oxigenación materna hay una oxigenación que se le debe de dar a la madre, y el feto, para producir mayor acidez, para que ya no haya mayor acidez, pues con la oxigenación que se debe de necesitar. Bueno, vamos a ver más adelante esto. Ok, hablamos de una reanimación fetal in útero. Claramente, como su nombre lo dice, es en el útero, dentro del útero. Esta fue propuesta pues ya hace casi 30 años, ¿no? Y habla de que debemos de suprimir primero los agentes agresores, que con esto se llevaría por betamiméticos, claramente pues para evitar o disminuir las contracciones o el tono.
¿no? Que constituye el elemento esencial de la reanimación. También se realiza una importante oxigenoterapia, como ya lo habíamos mencionado, y que se asocia al uso de alcalinas para compensar rápidamente la acidosis. Bueno, sustancias alcalinas. Y pues las circunstancias de las cuales se justificaba esta reanimación algunas veces han desaparecido, pues gracias al control del embarazo y del parto que viene en la norma oficial por las consultas y todo ello. Esa es la posición que yo les mencionaba. Debe de ser a la izquierda. ¿Por qué no a la derecha? Pues porque a la izquierda no hay esa compresión. Si hacemos hacia la derecha, la compresión de la cava va a ser mayor y con ello la perfusión va a disminuir. Lo cual pues no queremos, ¿verdad? También si existe sustancias de oxitocina, por ejemplo, para la inducción de parto, pues suspenderlas. El decúbito lateral, ya habíamos mencionado, a 10-15 grados. Oxigenoterapia, altas concentraciones, los betamiméticos, ya sabemos para qué sirven, ¿no? Y el control de la frecuencia cardíaca y la tensión materna, porque también se existe lo que habíamos dicho que es la hipertensión en el embarazo inducido, el control fetal de la frecuencia cardíaca, y pues también se le recomienda dar dextrosa para aumentar igual esta carga energética. Y por último, pues nuevamente, para retomar todo esto, oxigenación materna, líquidos endovenosos, la monitorización, que también vamos a aprenderlo más adelante, tomar en cuenta las medidas generales, el parto por vagina, ojo, o sea, sí puede llegar a existir un parto vaginal en un sufrimiento fetal, pero solamente cuando las circunstancias no permiten la cesárea, en anestesia epidural o en uso de beta-adrenérgicos, o sea, pero como tal, el tratamiento es que si hay un sufrimiento fetal, se indica la cesárea. Si no se puede atender el parto de inmediato o se presenta hiperdinamia o taquicistolia, hacer bloqueo epidural y el uso de beta-2 adrenérgicos. Y pues eso es todo. Gracias. No sé si tengan alguna. Muy bien, Mario, estuvo muy bien tu tema. ¿Preguntas que tengan? ¿Preguntas que tengan, chicos? Ya saben, con micrófono o bien a través del chat, que en este momento que acabo de revisar no hay ninguna. Lilia, ¿tienes alguna pregunta? ¿O tu micrófono se quedó abierto? Doctora, yo tengo una pregunta. Vanessa, te escuchamos. Hablando de las repercusiones neurológicas, ¿estas necesariamente sí aparecen siempre después de una hipoxia prolongada o como que no es algo muy característico? Es que no sé qué tiempo tiene que pasar más o menos para que sea realmente que ya esté segura yo de que mi paciente va a tener estas repercusiones importantes. ¿Puedes leerme, Vanessa, lo que decía la parte del inicio del portal? ¿Del tablón? ¿Vale? Voy, doctora. ¿De la tarea que nos dejó? De la del día de hoy, habla el tablón. ¿Qué dice el tablón? Revisa el tema y bueno, nos colocó el link y de ahí toma como referencia y están las preguntas. Y pues, antes está otra parte, ¿no? ¿la guía? A ver, déjame ver. No, dice, incluso hasta les marqué tablón, pérdida del bienestar fetal. Trabajamos con un tema que resume la meta más importante del curso, bienestar fetal. Sé que todos alguna vez están cansados o que estando en el hospital puede no gustarles la rotación en la toco. Si así es, respira hondo y piensa que solo son unas guardias y pasará. Pero en tus manos está la calidad de vida de un ser humano y esta perdurará mientras viva. Por lo cual te pido seas minucioso en el tema. Esto viene a contestar en cierta manera tu planteamiento, porque en la valoración, como bien nos marcó Mario en el ADGAR, te está dando ya una panorámica de qué tanta afectación pudo tener el producto.
no la vas a ver en corto plazo. ¿Qué implica? Implica que la señora se ve contenta con su bebé. Ok, todo bien. Tú como médico, si vas a seguir el control de esa paciente, estás con la respiración contenida. ¿Por qué? Porque esa respiración contenida implica que estás esperando que lleguen los primeros 3 meses en los que ese pequeño tiene que sostener la cabeza. Si no sostiene la cabeza, recuerda que uno de los reflejos básicos que exploran ustedes cuando están haciendo su paso por pediatría, cuando van a recibir a los pequeños en la toco como pediatras, el reflejo es tratar de levantar al pequeñín y el pequeñito como que sostiene un poco su cabeza, no la deja colgando. Tienes el reflejo de prensión, tienes el reflejo de Babinski, que en ese momento está presente y que es normal, pero el reflejo de prensión tiene que estar. Lo levantas y el pequeñín aún recién nacido intenta como caminar. Son reflejos normales que debe de presentar el pequeño. Ok, estos reflejos podrían estar alterados. Una calificación de Apgar y Silverman baja implica que hay una pérdida en cuanto a la oxigenación y prácticamente varias neuronas han muerto. Por lo tanto, decíamos, el punto de referencia va a ser el desarrollo psicomotor. Ya te marqué el primer punto, el que pueda mantener erguida su cabeza. Y recuerden que los recién nacidos, normalmente todos cuidamos la cabecita, pero hay un momento en el que ya así está recostado sobre el pecho de su mamá y de pronto se yergue o lo tienen semi levantado y levanta su cabecita como tortuga y uno dice, mira, ya sostiene su cabeza y se le va de lado. Ok, a los 3 meses él debe ser capaz de sostener su cabeza. O sea, tú lo levantas y él bien derechito, erguido o ella viendo para todos lados. Ese es un punto. Siguiente punto. El bebé, a partir de lo que vienen siendo 4 meses, tiene que rodarse en la cama. Y cuando la mamá te dice, es que es un angelito, así como lo dejo, así se queda. Estás en problemas. Los niños se tienen que rodar. Si el niño no es capaz de rodarse, está en problemas. No hay coordinación. Y evidentemente viene el habla. Entonces, todos estos pasos tú los vas siguiendo, pero no va a ser tu paciente. Te recuerdo que el control va a estar a nivel de pediatra. Y el pediatra tiene que estar consciente que hubo una hipoxia en el momento del parto. A ver, el embarazo es un proceso largo, 9 meses. Luego sigue un periodo en el que igual el médico que te atendió te cuidó de maravillas, estás fascinada con tu embarazo, todo va bien, la vida te sonríe, estás esperando un hijo con todas las maravillosas cualidades que pueda tener. Sin embargo, te encuentras a una persona no capaz o no comprometida, y es lo que les planteé en el tablón, y en 4 o 6 horas que dura ese trabajo de parto, no cumplió con todo lo que Mario marcó y automáticamente no detectó las señales de alarma y permitió que el producto se fuera deteriorando. Entonces, un embarazo bien llevado en un periodo de trabajo de parto se puede anular todo ese cuidado. O bien, durante el periodo expulsivo, tú lo cuidaste bien las 5 horas o 4 horas que te tocó cuidarlo, pero te toca el cambio de turno y bueno, pues señora, que todo le vaya bien, seguramente le va a ir muy bien en su parto. Me despido, el doctor fulano de tal la va a seguir atendiendo. Hasta luego y te vas bien contenta. Sin embargo, la siguiente persona odia la toco y obviamente tampoco le interesa. Ya pasó 1 hora en periodo expulsivo, él es igual porque no estudió, no supo o no quiere darse por enterado. Y automáticamente ya entró en un periodo de hipoxia importante. Nace pequeño y lo valoran con un Apgar, un Silverman pésimo. Estás hablando que además encontraron meconio, probablemente hasta broncoaspiró, o sea, no hay razón, ¿sí? O bien, tú no lo cuidaste bien y entra con carácter urgente a una cesárea. Le hacen la cesárea con las condiciones adecuadas, pero ya encuentran meconio, el producto broncoaspira, te estoy poniendo 2 casos diferentes. Y logra vivir, está vivo, está íntegro, le contaron los dedos del pie y de la mano, sí, se ven bien, sí, respira, sí. Ok, además está muy bonito, ok, pero falta lo que sigue, y lo que sigue es, ya habíamos comentado, la primera valoración, Apgar, Silverman. ¿Qué sigue? Tomar en cuenta la presencia
de los reflejos. Uh-huh. Ya lo revisaste. Van, palomita, palomita. La logró salir. Pero ahora, ¿qué pasa? Pasa que cuando llega con el pediatra, el desarrollo, que ya te desglosé, se ve alterado. Bueno, a lo mejor lo brincó. Llega la siguiente prueba. La siguiente prueba estamos hablando que la vas a tomar en el kinder. A ver, al niño le cuesta trabajo la coordinación motora gruesa y la fina, bueno, la maestra de primero de primaria está que pega el grito porque el niño confunde la D con la P, tiene dislexia, o es el típico niño que llega a la casa y dices, hoy viene el sobrino, suban todo, absolutamente todo y cierren puertas con llave. ¿Por qué? Porque el niño es un niño hiperactivo. O sea, hay niños maleducados, pero vamos, con una medida de atención te entienden. Los niños hiperactivos son groseros. Es el término que utilizan las demás personas porque agreden, pegan, saltan, destruyen. Entonces dices, no lo quiero cerca de mi hijo. Y lo tachas como un niño maleducado, consentido. Y realmente hay un problema de fondo. Es un niño hiperactivo. O tiene problemas de lento aprendizaje, o es el niño que se distrae fácilmente, o bien es un niño que todo eso tal vez lo puedas tolerar o soportar, pero hay algo que te frustra. Y es un niño en vida vegetativa. Pero un niño en vida vegetativa sí te va a dar un Apgar y un Silverman alterado, no te va a mantener la cabeza. O sea, te di un niño que se quedó con el menor de los problemas y que lo vas a notar en el kinder, lo vas a notar en la primaria, que son niños que tal vez no puedan llegar a una licenciatura y tengan que manejar alguna carrera técnica, algún oficio, porque de otra manera sus conexiones neuronales no funcionan. El otro caso que te estoy poniendo lo tienes desde un inicio y tienes que ser elocuente para decirle a la señora, señora, necesito que vaya al CRIP o a lo que vienen siendo los centros de rehabilitación para niños especiales. ¿Por qué? Porque en cuanto te llega un niño que no sostiene la cabeza los 3 meses, que no se rueda, que no balbucea, algo está mal. Y si tú como médico no eres capaz de detectarlo, pues estamos en problemas. O sea, aquí es el comentario que siempre les hago para cerrar el tema. Es decir, un niño que se muere le pone su ofrenda en temporada de noviembre y se queda idealizado porque es el iba a ser el mejor, iba a cuidarme, iba a descubrir el tratamiento de COVID-19, iba a quitar el cáncer, es una mujer maravillosa, iba a ser una astronauta, la primera mujer en llegar a Marte, es el IVA, pero un niño con parálisis cerebral infantil es tu muerte en vida. Y no porque tú le tengas lástima a tu hijo, sino porque si tú te mueres antes que él, ¿quién va a cuidar de ese pequeño? Y además, la cara que ponemos todos cuando vemos a un niño con parálisis cerebral infantil, o sea, no se acerquen porque se va a contagiar. Las mamás que tienen niños con esta característica normalmente no los dejaban salir. Actualmente las cosas están cambiando, pero es muy difícil ver la carita de un niño que puede conservar cierto rango de inteligencia y preguntarse por qué no puede correr, por qué la gente lo mira así, por qué los demás se mueven y él depende de terceros para que lo muevan. O sea, es una vida bastante incómoda. Por eso les decía, son minutos de su vida a cambio de toda una vida. Entonces, cuando estén hartos, tomen en cuenta eso. Lo que para ustedes son minutos, para otra persona significa una calidad de vida muy importante. No sé si con eso te contesté, Vanessa. Sí, doctora. Completo, gracias. Ok. A ver, ¿qué con las gasometrías? No, a ver, la gasometría, si revisamos su tarea, ¿qué tiempo se da como máximo para actuar? No, Daniel. Lo primero que te tienes que preguntar es cuál es la causal. Y yo te las dividiría. Mario hizo una división adecuada, pero yo te las resumiría en 3 elementos. Madre, feto, placenta. Y la placenta tiene 4 elementos para ser tomados en consideración. En relación a la madre tienes la calidad de la oxigenación y eso implicaría, como Mario lo marcó bien, la anemia,
marcarías todo aquel problema de sangrados que te puedan conllevar a esto o una falta de oxigenación. Eso implicaría tener en cuenta temporada de frío. En las casas donde no hay los recursos, meten un anafre para calentarse, están aspirando dióxido de carbono, ahí disminuye la oxigenación de la madre. Las mujeres que cambian de localidad, vamos a suponer que estás en Cancún y deciden que el trabajo de la persona, ya sea ella o él, estaríamos hablando de lo cambian a la Ciudad de México. La altura es totalmente diferente o la mandan a Suiza. Entonces esto va a generar para ella, que no tiene fenómenos compensatorios, sí, una importante manifestación que se pueda compensar. Hay fenómenos adaptativos, pero finalmente sí habría una evidentemente se va a ver muy alterada la oxigenación del feto. Ok, ¿qué tendría? Diarreas, vómitos. Esto en cuanto al estado metabólico de la paciente van a afectar también hacia lo que viene siendo su problema de por sí una acidosis, una tendencia a la acidosis. Esto afectaría también. Entonces, en la madre tendrías que revisar todas las causales: oxigenación, nutrición, medicamentos, todo aquello que vaya a afectar la posibilidad de la circulación o bien interfiera en cómo se crea una placenta, cómo está teniendo su perfusión. Es importante tomarlo en cuenta. Entonces, es primero identificar cuál es tu causal en un problema crónico. En el agudo, a ver, en cantos de doctores, ¿a qué dosis se está manejando la oxitocina? La oxitocina es uno de los elementos que se tiene que manejar con cuidado. Quedamos que no es lo mismo las dosis para un código rojo, que son altas y que lo que queremos es una contracción firme, sostenida, enérgica, a las dosis que necesitamos en una paciente en la que tenemos que tener una contracción, una relajación, contracción, relajación. Esta relajación le permite al útero guardar sangre, permitir que llegue al feto, el feto absorber la cantidad de oxígeno. Recuerden que hay una gran afinidad de la hemoglobina fetal hacia lo que es el oxígeno. Entonces, toma la cantidad de oxígeno que haya, la mantiene, porque es como, les pongo la comparación, aunque es burda, de cuando están buceando, llevan su tanque de oxígeno, no están respirando al 100% en la superficie, pero tienen un tanquecito que les está permitiendo respirar. Es lo mismo que hace el feto. Guarda su oxígeno, lo va trabajando y puede sostener perfectamente bien la hipoxia durante una contracción. Tan pronto pasa la contracción, recuerden que la frecuencia cardíaca durante la contracción se incrementa y posterior a la contracción se ve que se recupera. Entonces es ahí cuando tiene la contracción que trata de hacer que su sistema trabaje rápidamente para que evidentemente pueda oxigenar sus órganos. Si esto no es factible, evidentemente tenemos problemas. Entonces, una mala dosis de oxitocina, que implicaría, ok, me estoy pasando de dosis, o es la dosis adecuada, pero la incrementé, no me di cuenta del efecto inflamatorio, tengo que quitarla rápidamente. Ese es el punto. Entonces, lo que tú tienes que hacer es identificar lo primero que nada, y no es el tiempo máximo, porque, ok, ya lo identifiqué. No, lo que tienes que hacer es causa para resolver la causa, y una vez que compensas la causa, ya puedes darte la posibilidad de valorar si puede continuar con el embarazo o el trabajo de parto, o tienes en determinado momento que interrumpir el embarazo a través de un procedimiento cesárea. ¿Consta tu pregunta, Daniel? Y en cuanto a las gasometrías y la valoración de larga, Adgar, tienes que tomar en cuenta, no es que se realicen juntos. Lo que decíamos, si es primero, segundo o tercer nivel, estamos hablando de considerar estos elementos. A ver, primer nivel, ¿qué es lo que haces? Historia clínica, ubicas factores de riesgo durante tu exploración física. Estás tomando en consideración también preguntarle a la paciente el número de movimientos que damos, que los menos que se pueden dar, o lo menos que yo puedo considerar normal, son 4 movimientos en el transcurso de 1 hora. ¿Cuándo menos? Siguiente elemento,
La paciente ya te refiere esto porque eso no lo vas a poder valorar. La señora te va a decir si se ha movido bien durante todo el periodo que nos vimos, que no nos hemos visto. Segundo elemento, vas a checar frecuencia cardíaca fetal. Vas a tomar en consideración los movimientos que tú percibas ahí. Y en caso necesario, me falta algo importante, el fondo uterino. Recuerden que el crecimiento es una de las formas en las que se está expresando el bienestar fetal. Si esto está bien, ok. Si tengo dudas con alguno de esos elementos, entonces, ¿qué sigue? Ultrasonido. Y el ultrasonido lo puedo manejar desde semanas muy tempranas, como es una semana 14, cuando hay factores de riesgo, como es el antecedente de hipertensión, una paciente diabética, un lupus, un síndrome antifosfolípido. Estos elementos harían que yo ubique qué elementos son los que tengo que realizar. Perfil biofísico, cardiotocografía, ¿sí? Esos son los elementos, ¿de acuerdo? Bueno, pues no les quito más el tiempo, creo que con eso ya te contesté. Son 10:57 y los que se tengan que ir por examen y me pidan permiso, que tengan buen día. Adiós. Hasta luego, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Felicidades, Mario, estuvo bien tu tema. Gracias, doctora.